Don Luis Guillermo, ¿cuál considera su proyecto estrella durante estos 4 años en su periodo 2014-2018? 4 años de realizaciones, cuesta mucho resumirlos en un único proyecto, pero por ejemplo, uno que a mí me enternece mucho es la escuela en la Carpio. Me parece que esa es una joya que realmente merece la pena subrayar. También creo que por su significación para las productoras y productores de la región de Nicoya, la Ruta de la Leche, que se hizo con el apoyo del programa Tejiendo Desarrollo, del INDER y del MOP, es una hermosa obra. Tengo un especial cariño por los 2 puentes que se hicieron en territorio indígena sobre el río Suruy y sobre el río La Estrella. En estos también se invirtieron una cantidad importante de recursos, pero que son mínimos comparado con el beneficio que los puentes le van a traer a 17 comunidades que los van a utilizar y que los están utilizando ya. Como presidente, ¿en qué considera que está dejando su legado? Mire, probablemente en el convencimiento al país de que sí es posible ir más lejos y volar más alto con las condiciones que Costa Rica tiene. Nos habíamos trabado mucho y seguimos con ese problema, no voy a decir que lo hemos resuelto, pero se han hecho tantas cosas con pocos recursos y en momentos donde ha habido tanta resistencia de tantos factores, creo que nos hemos vuelto a enamorar con Costa Rica, nos hemos vuelto a plantear como familia nacional que tenemos las posibilidades para ir mucho más lejos. El déficit fiscal va a ser uno de los retos para la nueva administración. ¿En qué se falló en su gobierno para que no avanzara este proyecto? Mire, todos y no solo durante los últimos 4, sino durante los últimos 15 años, que ha sido imposible tener una reforma fiscal como la que este país se merece. La reforma fiscal requiere de voluntad política, de capacidad técnica, de una negociación muy bien conducida, de mucho diálogo, etcétera, y en eso no solamente participa el gobierno, participan los partidos políticos de oposición, el sector privado, los sindicatos, las organizaciones ciudadanas, los medios de comunicación, y la pura verdad es que el éxito o el fracaso de un proyecto de esa naturaleza depende de todas esas voluntades juntas, porque tenemos la posibilidad todos de vetarnos unos a otros. Entonces, si falla el gobierno y todos los demás sectores están de acuerdo, que no ha sido así el caso, pues no hay plan fiscal. Si todos los demás sectores no quieren y el gobierno sí, pues tampoco hay plan fiscal. O sea, en eso hay que ser bastante realistas. Y me parece que ha habido una gran resistencia a la idea de tener más ingresos por vía fiscal desde hace muchos años. ¿Cómo explicar a sindicatos y a los costarricenses la necesidad de más impuestos? Esto ante el tema de las amenazas de huelga. Mire, yo espero que no sea necesaria una crisis del tamaño de la que experimentó Grecia o España para que nos demos cuenta de lo vulnerable que es nuestro país por una combinación muy desafortunada pero también muy real que hay entre deuda y déficit. Nosotros nos vamos a quedar sin posibilidades de tener más préstamos para la obra que necesitamos y con unas finanzas públicas incapaces de responder las demandas de la ciudadanía. Entonces, si no lo hacemos por las buenas, desafortunadamente el ajuste lo vamos a tener que hacer por las malas. En temas de pobreza, don Luis Guillermo, ¿se siente satisfecho con los resultados, pese a la serie de cuestionamientos? Bueno, vamos a ver, el tema de la pobreza es un tema complejo, estructural. Tenemos más de 20 años de que no se reducía la pobreza, se redujo en un promedio de 2 puntos en la zona metropolitana y en el gran área metropolitana, pero mucho más en lugares como Guanacaste, por ejemplo, en donde los niveles de pobreza y de desempleo cayeron dramáticamente gracias a una combinación de política pública y crecimiento en el turismo. Yo creo que lo más importante es que la reducción en la pobreza se logró gracias a una nueva metodología que es la que implementó doña Elena Chacón con el programa Puente al Desarrollo, que se llama de pobreza multidimensional, que en lugar de medir a la pobreza solamente por niveles de ingreso, lo hace por necesidades insatisfechas. Tanto en un caso como en el otro, bajamos la pobreza en esos 2 puntos o 3 puntos dependiendo de cómo se mire. Pero además se pusieron al día, se mejoraron o se estructuraron completamente nuevos una serie de instrumentos que tenemos para la medición de la pobreza. Mapas de pobreza es uno, el Sistema Único de Beneficiarios, el SINIRUBE,
que permitió depurar las bases de datos de los beneficiarios de los programas sociales, algo que era muy importante porque mucha de la gente que se beneficiaba de esos programas no era pobre. ¿Cómo espera que los costarricenses lo recuerden tras su labor en la presidencia, don Luis? Bueno, como un presidente que trabajó honradamente por el bienestar de su país, he trabajado con una intensidad como la que el país demanda y como la que este pueblo merece. No he escatimado esfuerzos personales para estar disponible todas las horas necesarias para mi trabajo. Lo mismo ha hecho Mercedes. Y además estoy encantado con ello. Creo que eso es lo que se espera de un presidente, que durante los 4 años que ejerce su mandato se entregue en alma, vida y corazón al país que ama, que es lo que he hecho o tratado de hacer durante este cuatrienio. Don Luis Guillermo, ¿el tema del cementazo opacará su labor? Fue un momento muy difícil de la gestión gubernamental, pero también por otro lado creo que es un momento, no es el momento. La gestión gubernamental es mucho más grande que ese episodio y espero que a medida que la justicia avance en sus investigaciones y las instituciones judiciales hagan las investigaciones que tienen que hacer, con las cuales hemos colaborado en todo lo que se ha requerido de nosotros, y que a pesar del efecto que tuvo negativo sobre la administración, pueda ser colocado bajo la luz de la historia en su justa dimensión. ¿Es justo que algunos identifiquen este gobierno como el del cementazo, siendo uno de los escándalos más grandes de la historia? Sería lógico pensar que algunos lo harán, pero me parece que una vez más hay que dejar que las instituciones de la Administración de Justicia hagan su trabajo, y una vez que se hayan sentado las responsabilidades y se haya aclarado en la vía donde tiene que aclararse qué fue lo que ocurrió, pues se verá la verdad, y que eso permitirá, aunque sea con años de atraso, entender mejor que en lo que toca al presidente no recibí nunca ninguna dádiva, no la pedí, no hice nada para facilitar el beneficio de terceros, simplemente hice lo que me tocaba para tratar de romper un duopolio, que las cosas no llevaran en esa dirección al final, que se hubiera abusado de la confianza del presidente. Son cosas que tendrán que verse en la vía que corresponde, que es la vía de los tribunales de justicia. ¿Cuál considera que fue el fallo para que la inseguridad se disparara durante estos 4 años? Sí, mire, yo lo que he señalado es que la situación geopolítica de la región entera cambió. No solo Costa Rica, sino todos los países del área se han visto afectados por una llegada insólita, inaudita, descomunal de droga. Se ha triplicado el envío de droga desde Colombia hacia los Estados Unidos, y esa cantidad de droga nos ha generado la existencia o la formación de carteles locales y de una situación de narcomenudeo realmente escandalosa. Si no hubiera sido porque tenemos toda la policía 24/7 en la calle, atacando búnkers, rompiendo las cadenas locales del narcotráfico, etcétera, el número de fallecidos sería mucho mayor. ¿Cuál fue el momento más difícil durante estos 4 años de su administración, don Luis? Mire, hubo momentos muy difíciles a lo largo de los 4 años y no necesariamente uno solo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con desastres que nos afectó desde el 2015 hasta el año pasado, 2017, produjo momentos angustiosos. Fueron las lluvias más fuertes que recibió el Atlántico en el 2015 y la sequía más grande en 70 años en el Pacífico. Después vinieron los volcanes, después vino el terremoto, después vino Otto, después vino Nate, y cada cosa más grande que las anteriores. Nate fue 3 veces más grande que Otto, y aprovecho para decir algo que ya dije aquí mismo en esta emisora, y es que yo agradezco mucho a TV42 el trabajo que hicieron, especialmente con Nate, cuando nos abandonaron prácticamente todos los medios comerciales, y ustedes se quedaron ahí trabajando junto con nosotros, llevando la información al resto del país. La gente pensaba que como era una tormenta tropical iba a ser igual que cualquier otra, ¿verdad? Y algunos incluso con alguna mala fe señalaban que estábamos tratando de recuperar popularidad, agravando la perspectiva de esa tormenta. Y usted vio que fue muchísimo más grande que Otto y produjo 3 veces más muertos. En Otto nos costó 110.000 millones de colones en daños. Nate fueron 324.000 millones, casi un punto entero del PIB. Entonces, todo ese conjunto de
temas, de desastres, las migraciones, ver a tanta gente que pasaba por aquí con tanta necesidad, a mí me afectó mucho. ¿En algún momento de estas situaciones usted lloró? Todas, porque era muy difícil. Usted comprenderá que para un jefe de Estado tener que recibir 13 fallecidos del naufragio en Nicaragua, por ejemplo, ver a las familias desgarradas, Mercedes y yo no pudimos, aquello era una cosa insoportable. Yo pedí que los medios de comunicación nos respetaran y así fue la intimidad de ese momento, pero fue devastador. O sea, yo ahí no me pude contener, ¿verdad? Los 10 fallecidos de Otto, los 24 fallecidos de Nate. Uno piensa en aquello y todavía se conmueve, ¿verdad? Porque fueron muchas familias que se vieron afectadas al perder a sus seres queridos. ¿Se ve nuevamente en política y cuál va a ser su plan de vida posterior al 8 de mayo? Sí, no, yo tengo para mí, y así lo dije desde la campaña electoral, que esta será mi última intervención en política electoral. No aspiro ni aspiraré a ningún otro cargo de elección popular. Estaré siempre disponible para mi país porque esa es la obligación que tenemos los expresidentes, disponernos a apoyar a quienes nuestros sucesores puedan requerirlo en momentos específicos de su mandato si así lo consideran oportuno. No sería un metiche en la casa del presidente Alvarado Quesada, él asumirá con entera responsabilidad sus funciones sin que yo me ande de ofrecido haciéndole observaciones a su gestión. Pues yo vuelvo a la vida académica, tengo que resolver si regreso a la Universidad de Costa Rica o si acepto una invitación que me hicieron de la Universidad Internacional de Florida para ir a dar clases junto con Mercedes, que también fue invitada a esa universidad en Miami. Pero ya sea en la Universidad de Costa Rica o en cualquier otro lugar, pues mi trabajo es el trabajo académico, así es que ese es mi plan para los próximos años. ¿Qué mensaje le da al presidente don Carlos Alvarado para que asuma las riendas de nuestro país? Que tenga mucha paciencia, que recuerde que Costa Rica es un proceso, es un proyecto histórico, ¿verdad? Que no crea que todos los problemas los va a poder resolver. Él es un joven político, pero con una gran capacidad de entendimiento, un hombre de una enorme visión. Yo lo constaté en muchos momentos cuando fue ministro de mi gabinete. Pero creo que él y su esposa, la próxima primera dama, doña Claudia Dobles, son una pareja magnífica. ¿Cuál es su mensaje final para despedirse de los costarricenses como presidente? Sí, claro. Bueno, pues decirle a todas las personas que durante estos 4 años han sido partícipes de la acción del gobierno, ya sea porque recibieron directamente del gobierno beneficio o porque nos vieron trabajar desde lejos, así como también a nuestros críticos, a las personas que consideran que no lo hicimos bien, mi respetuoso saludo, mi agradecimiento, la gratitud de mi gobierno, de mi familia. Somos costarricenses como cualquier otro que regresamos después de haber cumplido una tarea a nuestro trabajo usual. Seré ya no Luis Guillermo presidente, sino Luis Guillermo profesor a partir del 8 de mayo al mediodía. Eso nuevamente me coloca en la posibilidad de recuperar una vida que tuve que dejar guardada durante un tiempo y convertirme en jefe de Estado, pero seguiré viviendo donde siempre he vivido, seguiré asistiendo a los lugares en donde siempre he asistido. Tuve la fortuna de entender que el mandato presidencial es efímero, dura poco tiempo y ahora que ha terminado, pues me voy con la satisfacción de la tarea cumplida, sabiendo que pudo haber sido más y pidiendo perdón por no haber llegado más lejos, pero garantizándoles que lo he hecho con honradez y con un gran amor por Costa Rica.